Bueno, hablar de semiología, ya sabemos que es hablar de signos y síntomas que nos van a permitir llegar a un diagnóstico de la enfermedad, pero para hallar estos signos y síntomas es indiscutible conocer cómo realizar estas maniobras. Para ello, en la semiología del cráneo, lo que tenemos que saber, como vemos en la imagen, todos recordarán anatomía cuando nos hablaban de que la cabeza estaba formada por huesos, diferentes huesos que nos dan aquella estructura para proteger el cerebro y todo lo que forma parte del sistema nervioso central como tal. La bóveda craneal es importante conocerla y saber las características y nombres de cada hueso. Esto ya no los voy a recalcar porque eso es algo básico que ustedes ya han visto en la gestión pasada. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la inspección de la cabeza? Para empezar tenemos que conocer las características que tiene la cabeza, ¿no? ¿Qué forma tiene? ¿Será cuadrada? ¿Será triangular? No creo, ¿no? De ninguno de nosotros es esa forma. La cabeza tiene una forma particular que es ovalada, está dirigida en sentido antero-posterior y vamos a tener un tamaño que eso va a variar de acuerdo a la edad que tenga la persona, al sexo que tenga la persona. No es lo mismo que sea de sexo femenino o de sexo masculino. Entre esto vamos a ver, si recordamos en biología nosotros tenemos fontanelas, cuando un bebé nace hay fontanelas, entonces el hecho de que estas fontanelas no se cierren o que no haya una adecuada cierre entre las suturas craneales, esto nos va a producir alguna alteración ya dentro de la estructura cefálica ósea. Ahí están las famosas craniosinostosis. Las craniosinostosis no son más que alteraciones que se dan en el cierre de estas suturas. Existen craniosinostosis simples y múltiples. Como pueden ver, aquí tenemos las craniosinostosis simples, que aquí vamos a entender un poco más. La primera imagen podemos ver la característica normal del cráneo, que ya hemos dicho, de forma ovalada, simétrica. Sin embargo, en la plagiocefalia esto va modificándose. En la plagiocefalia, como pueden evidenciar, aquí ya no tiene la misma simetría, sino que el diámetro antero-posterior de un lado es mucho mayor que el otro lado. Entonces, si vemos ese tipo de características al hacer la palpación del cráneo, podemos estar hablando de una brachiocefalia. A diferencia de la brachicefalia, donde pueden ver que ya no adquiere esa característica ovalada, al contrario, el diámetro antero-posterior que debería ser adecuado va disminuyéndose. Y estas características de los pacientes que tienen síndrome de Down o alguna alteración genética como tal. Y por último tenemos la escafocefalia, en donde el diámetro antero-posterior va incrementando. Esas son las famosas cabezas en torre como tal. Ahora, aquí vemos una evolución de cómo se va modificando la cabeza desde que nosotros hemos sido concebidos. Estos cambios se dan a partir del segundo mes, ya hasta la edad adulta, y vemos cómo se va modificando el diámetro y la forma de la bóveda craneal. Para hablar de un diámetro y un tamaño adecuado, nosotros tenemos que tomar en cuenta diferentes puntos. Uno de ellos es el perímetro cefálico. ¿Cómo vamos a tomar? Porque ustedes supongo que ya han ido a hospitales y en este rote que es cabeza y cuello han ido y seguro han hecho una medición del perímetro cefálico. ¿Cuál es lo adecuado? ¿Cómo se tiene que hacer la medición de este perímetro de forma adecuada? Se tiene que ir desde la parte por encima de las cejas. La cinta métrica tiene que pasar por encima de las cejas, de las orejas y alrededor de la parte posterior de la cabeza, como nos puede mostrar la imagen actual. Ahora, una vez que tenemos el perímetro cefálico, hay que sacar también el índice cefálico y ahí ya podemos relacionarlo si es braquicefálico, dolicocéfalo o mesocéfalo. Lo ideal es que esté en un índice cefálico que entre dentro del rango de mesocéfalo. Es importante que conozcan los centímetros como tal. Mesocéfalo estaríamos hablando de un índice cefálico de 75 a 80 centímetros.
En la cabeza también tenemos que hacer palpación. Vamos a hacer la famosa maniobra del shampoo. Cuando uno ingresa a la ducha, ¿qué hace? Agarra el shampoo y empieza a jabonarse y con el pulpejo de los dedos va palpándose. Ustedes, aunque no lo vean, noten, cada día van haciéndose de forma propia la palpación de la cabeza al hacer el aseo rutinario. Ahora, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Tomando en cuenta esta maniobra del shampoo, que es el uso de los pulpejos de los dedos, ir a palpar, ¿qué? Ver la sensibilidad de la arteria temporal. ¿Dónde vamos a encontrar esta arteria temporal? Si ustedes tocan aquí de la oreja preauricular, ahí van a escuchar un latido. Todos escuchen, siéntense ahorita, palpen ahí y van a escuchar ahí. Esa es la arteria temporal y es importante que ustedes hagan la palpación. Luego tenemos que ver si hay algún traumatismo craneano, un paciente que haya tenido un accidente, un politrauma mayor. Un politrauma mayor siempre va a estar acompañado de un traumatismo craneoencefálico. Entonces tenemos que ver si hay alguna alteración de la bóveda craneal secundario a ese traumatismo. Ver si hay alguna especie de malasia. La malasia es el ablandecimiento de ciertas zonas del cráneo que deberían ser rígidas, duras, sin embargo hay zonas blandas. Esto se puede ver en diferentes patologías, generalmente postraumáticas. Y por último, el cráneo Taurus, que es una pregunta muy común. Es un cráneo que tiene reblandecimiento, pero no existe fracturas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la malasia y el cráneo Taurus? De que en malasia está antecedido por trauma, es decir, había fracturas. En cambio, en el cráneo Taurus es un reblandecimiento sin fracturas. El cuero cabelludo, es importante conocer esto, ver la consistencia, si es grueso, es fino, si el paciente o la señora en este caso ha sido sometida a algún tinte, eso va a cambiar la estructura del pelo como tal y obviamente también puede cambiar la consistencia. Ustedes saben que tenemos estructura de cabello de estructura androide y ginecoide. Androide para los varones, ginecoide para las mujeres. Si encontramos las características de una curvatura regular con cavidad inferior que corresponde a la ginecoide, eso lo encontramos en un varón, incluso se puede pensar en alguna alteración genética, ¿no? ¿Qué más tenemos que ver? Ustedes ya han visto parásito, han visto que se puede encontrar alguna alteración relacionada con los parásitos, ya sea piña capitis, periculosis, todo lo que tenga que ver con la consistencia del cabello y en general con el cuero cabelludo. Puede existir cuadros de alopecia, mayormente en el sexo masculino. Puede haber la alopecia cicatricial. La alopecia cicatricial generalmente queda después de que un paciente haya tenido un scalp, se le hace un punto, pero en esta zona donde para hacer unos buenos puntos han tenido que rapar. Entonces eso puede quedar como una alopecia cicatrizal. También hay que percutir la cabeza, sí, hay que percutir. El famoso signo, la maniobra de la olla de cascada. Esto nos va a permitir relacionarlo con fracturas de bóveda. Hay un ruido particular que es cuando ustedes suenan una olla metal, ese ruido nos emite al percutir. Ahora, en relación, si estamos hablando de pediatría, al percutir pueden tener indicios si hay algún neuroblastoma, alguna hidrocefalia, eso principalmente a nivel de las fontaneras. Y bueno, hay que completar con otros estudios en caso de existir sospecha. ¿Se ausculta la cabeza? Sí, se ausculta. ¿Para qué? Para ver y buscar soplos cefálicos. Aquí, como ven en la imagen, eso nos van a hacer sospechar con diferentes síndromes que vamos a tener ahí. Y el soplo continuo, porque aquí si van a poner su esteto a nivel de la arteria temporal que hemos mencionado, nos puede hacer sospechar coartación de aorta, cuadros hipertensivos secundarios a una cardiopatía o incluso el bosque. Ahora ya se utiliza mucho a manera de hacer un neurointensivismo o a manera de ser un médico general más integral,
colocar un ecógrafo y hacerle un Doppler ahí a la arteria carotídea, que es otra forma de realizar un tipo de auscultación un poco más especializada. Ahí ya podemos ver las ondas, cómo está la sístole, cómo está la diástole, el índice de pulsatividad, etc. Entonces, el único elemento que tenemos no es el espejo, también nos podemos ayudar de elementos como la sonografía. La evaluación en la cabeza tenemos que ver la frente. La frente, generalmente nosotros tenemos pliegues. Al momento de estar enojados, ¿uno qué hace? Aparecen líneas ahí. Allá su compañera se está riendo y ya aparecen las líneas, ¿verdad? Entonces, en esa situación tenemos que identificar si existe, en los casos de parálisis facial es importante conocer cómo están los pliegues. ¿Por qué? Porque en estos casos de parálisis facial, que son bastante comunes, estos pliegues pueden llegar a desaparecer. Las cejas, ya conocemos las características de las cejas, que tienen que estar pobladas, etc. Lo que me interesa que sepan es que si ustedes ven que hay pérdida de la cola de las cejas, entre los diagnósticos que tienen que tener está el hipotiroidismo como primer lugar y las cejas. Los párpados pueden tener diferentes tipos de alteraciones. Estas alteraciones pueden ir desde la genética, como el famoso epicanto, donde hay una alteración a nivel del ángulo interno del ojo. Eso generalmente se da en los casos de síndrome de Down, y pueden existir alteraciones ya adquiridas. Si hay genéticas, hay adquiridas, sí, hay adquiridas. ¿Secundarias a qué? A trauma. Pueden existir alteraciones de la posición, pueden existir alteraciones a nivel del párpado como tal. Lo que me interesa que sepan es saber diferenciar un orzuelo, una nefaritis. Como ustedes saben, a nivel de los ojos tenemos diferentes glándulas, y el hecho de que esta glándula se vea obstruida por una estenosis, por alguna secreción, puede llegar a alterar los párpados, y eso se manifiesta como se ve en la imagen. ¿Puede haber trastornos de la motilidad? Sí, la famosa ptosis palpebral. Esta ptosis palpebral puede entrar secundario a un trauma, pero así también puede ser secundario a alguna presencia de tumor, algún LOE, lo que nosotros conocemos, ¿no? Alguna imagen o alguna masa que esté ocupando ahí un lugar en el cerebro y que haga que los nervios que van inervando al ojo no sean adecuados y produzca la caída palpebral. Ahí tenemos también, ¿no?, para que ustedes se graben las imágenes, el famoso chalacio, el orzuelo. El chalacio generalmente se evidencia en el párpado superior, el orzuelo en su mayoría en el párpado inferior. Ambos son por obstrucción de las glándulas, en este caso del meibomio, ¿no? Ahí tenemos los casos de blefaritis. Ahora, en los ojos, ¿qué tenemos que ver en los ojos? Los ojos, hablar de los ojos es un tema demasiado extenso, así que vamos a tratar de ser un poco más, hacerlo de forma más resumida. Lo que me interesa en los ojos es que ustedes valoren cómo están las escleras, cómo están las pupilas, si el diámetro pupilar es adecuado. Ya sabemos que cuando el diámetro pupilar está disminuido se llama miosis, cuando está grande es midriasis. Entonces, si un paciente se ha inhalado, no sé, es marihuana, cocaína, ¿cómo van a encontrarlo? Pero si un paciente lo han encontrado en la calle, nadie lo ha visto, supuestamente 8 horas estaba botado ahí, y después un bombero ha venido y abre los ojos, ¿cómo van a encontrar esos ojos, esas pupilas? Midriasis. Generalmente ese tipo de pacientes ya hacen muerte central, ¿no? Entonces, en ese tipo de casos se puede evidenciar ese tipo de trastorno. Ahora, las escleras. Es importante, sí es importante conocer las características de las escleras. Aunque no lo crean, van a encontrar escleras, así como lo ven, de diferentes colores. Eso secundario a que pueden haber alteraciones genéticas, secundario a ingesta de fármacos, secundario a traumas como tal.
Ahí pueden ver en la imagen, vamos a encontrar desde un tono azul, rojo, verde, salmón, negro, amarillo, de acuerdo a la patología que vaya relacionándose. Generalmente las escleras deberían ser blancas, no tener un tinte pardo, amarillo, rojo. Ahora, es importante, todos lo tienen esto en sus libros, está en el libro de agente, y esto es sí o sí una pregunta de examen, saber identificar las causas de ojo rojo. Allá nos vamos a poner que la visión es mala, que el dolor es intenso, no existen secreciones, las pupilas están midriáticas, existen vasos dilatados alrededor de la lesión. ¿A qué corresponde? A un glaucoma agudo. A diferencia de una conjuntivitis aguda, donde sí existe secreción, puede o no estar alterada la visión, la córnea está normal, pero los vasos sanguíneos están dilatados. Eso corresponde a una conjuntivitis aguda, ¿no? Entonces, este cuadro sí tiene que conocerlo de memoria. Vamos a pasar de los ojos a la nariz. La nariz también es importante conocer, porque estamos llevando todo lo que es semiología de la cabeza como tal, entonces es importante conocer la nariz. Sí, la nariz cumple funciones importantes, que es la de permeabilizar y purificar el aire que ingresa, que va a llegar hasta nuestra vía aérea, hasta nuestros pulmones. Entonces, desde aquí empieza la vía aérea, desde la nariz. No simplemente vía aérea es pulmones, sino que empieza desde la nariz, la vía aérea. Entonces, ¿será importante? Sí, señores, es importante. Ahora, en la nariz podemos tener diferentes trastornos. Uno de ellos son los trastornos de sensibilidad, la famosa anosmia, que era, como les decía a los estudiantes, un signo característico en los cuadros de COVID, ¿verdad? ¿Cómo detectaban COVID? No huelo, no siento, probable COVID. Existen otro tipo de trastornos donde están la hiposmia, la hiperosmia, la cacosmia, aunque no lo crean, existe este tipo de trastornos. En la exploración, ¿qué vamos a ver? Las características de la nariz. Si es una nariz recta, si es una nariz que tiene alguna alteración, nariz griega, ¿no? Algunos de ustedes ha debido ver la famosa serie Vecinos. Todos se acuerdan de Frank Rivers, ¿no? Entonces, famosa nariz griega. La nariz respingada, que es lo que muchos de nosotros, en general, las señoritas buscan, incluso se hacen rinoplastías para llegar a este tipo de nariz respingada, ¿no? Tenemos que conocer los diferentes tipos de nariz que tenemos. No solo eso, también conocer si existe alguna alteración en el color, en la forma, en las características que nos presentan. ¿Será lo mismo que yo tenga una nariz o que tenga una nariz azul versus una nariz roja? ¿Nos hará sospechar algo? Sí, todos han llevado la capita y han hecho seguro tareas sobre cianosis. Si veo una nariz azul, ¿será normal? No. Entonces, ahí, ¿qué tenemos que empezar a hacer? Buscar más síntomas de cianosis y de hipoperfusión. Será un paciente cardiópata, será un paciente que recién ha llegado de un lugar cálido, ha llegado aquí, la famosa altura, etc., ¿no? Ahora, será importante saber si hay vasos, como se ve ahí, las famosas telangiectasias. Sí, es importante, porque eso nos va a ayudar a indagar o inferir en un diagnóstico. ¿Será adecuado que tenga nódulos, pápulas? No es adecuado, pero entonces ahí ya nos está dando indicios de que hay alguna alteración. ¿Qué tipo de alteraciones puede haber? Este es un breve resumen. Está la famosa rinofima, la obstrucción del tabique, hay edemas, etc. Tenemos que buscar varias lesiones que se presenten ahí, ¿no? Lo más común es la rinofima. La rosácea también, cuando tienen una nariz rosada, mejillas rosadas, rosácea, lupus, nos pueden hacer ya indagar y hacer parte de todos los signos que están buscando para cierta enfermedad. Ahora, la evaluación se hace a través del estudio que se llama rinoscopía.
tenemos que hacer una rinoscopía donde se introduce un material, un dispositivo para ver cómo está la nariz. Entonces, en la rinoscopía anterior, ¿qué vamos a ver? Vamos a observar el piso nasal, el septum y la mucosa infiltrada. En la rinoscopía media, ¿qué vamos a observar? El meato medio, orificio de las células etmoidales, y en la posterior probablemente no vamos a poder llegar a realizar, no vamos a poder hacer una rinoscopía posterior, porque para eso necesitamos la ayuda de un fibrobroncoscopio. Así que cuidado, se confunda. ¿Qué síntomas podemos presentar a nivel de la nariz? Lo general es una obstrucción nasal, ya sea unilateral o bilateral. Estas secreciones pueden ser mucosa, pueden ser sangre, alguna masa, algún cuerpo extraño como tal. Generalmente cuerpos extraños en los niños, ¿no? Cuando no hay una buena supervisión, se meten cosas por la nariz. O un paciente que constantemente esté hurgando la nariz va a producir epistaxis. Y eso, a modo de cohibir, se van a formar coágulos y eso puede generar igual obstrucción nasal. La rinorrea, que es un signo, es una característica común de los resfríos comunes y otro tipo de patologías, en lo general respiratorias. Tenemos que ver si existe aleteo nasal, eso es importante para diagnosticar si estamos hablando de una dificultad respiratoria, ya sea en niños o en adultos. Y la epistaxis, que ya hemos mencionado. Patologías que pueden existir: las atresias, las insuficiencias, las rinitis, neoplasias. Tipos de secreciones que vamos a tener pueden ser secundarias a una alergia, hemorragia, rinitis, cuerpos extraños. Ahora vamos a pasar al examen semiológico en la cavidad oral. La cavidad oral, al igual que los ojos, requiere un estudio muy amplio, ¿ya? Tenemos que ver de dónde. Aquí tenemos de forma ordenada qué es lo que tenemos que valorar en la inspección en la cavidad oral. El tamaño de la boca, para ver si tiene una macrostomía o una microstomía. Los labios serán simétricos. ¿Cómo es el color, el volumen? ¿Existen lesiones? En la mucosa bucal hay que buscar si está hidratada. Todos ponen, ¿no?, en sus historias. Piel y mucosas hidratadas. ¿Han revisado? Si no lo han hecho, entonces tienen que hacer, no solamente es ver las escleras, sino hay que ver la cavidad oral como tal. Evaluar el color, las características de las encías, la lengua y obviamente ver también los dientes. Tenemos que hacer que el paciente abra la boca, el famoso diga ah. Agarramos una linterna, un bajalengua y empezamos ahí a revisar cómo está la lengua, cómo está el paladar, cómo está la faringe como tal. Entonces, para ir describiendo las lesiones que vayamos a encontrar en caso de que un paciente venga con alguna molestia en la cavidad oral. Las personas adultas generalmente tienen la tendencia a masticar coca, y cuando mastican coca de forma crónica ya se han descrito casos de cáncer de boca secundario a ese tipo de hábito. Ellos no lo van a notar, pero adentro sí van a empezar a sentir como una masa, un tumor, algo que les incomoda, y cuando ustedes hacen la inspección se encuentran con diferentes masas que hay que hacer biopsia. Se toma una muestra y se biopsia. Signos y síntomas, aquí como pueden ver está resumido, eso sí, saquen una foto porque son varios signos y síntomas que van a encontrar, y esto está realizado de la manera más resumida para que ustedes vayan y a manera de 2 o 3 líneas digan cuál es la característica o qué se llama eso. De aquí lo que tienen que saber es la estomatitis, que es algo bastante común en pacientes inmunocomprometidos o inmunodeprimidos, donde se evidencian lesiones blanquecinas a nivel del paladar blando o duro, que es característica de una infección por cándida. Sin embargo, eso no deja de lado de que haya otro tipo de infecciones por herpes, por sífilis como tal. Eso es importante.
que conozcan ese tipo de lesiones. Pacientes diabéticos igual encuentran ese tipo de estomatitis. ¿Qué más? La glositis, algunos se muerden, no obviamente de forma a modo de querer morderse, sino que quieren morder algo y se muerden, y ese tipo de pacientes puede hacer glositis. La inflamación de la lengua se llama glositis. La halitosis entra también dentro de los signos y síntomas que se tienen que evaluar en la cavidad oral, porque al momento de que les diga A, les van a lanzar todo el olor que tengan, ¿no? Y ahí van a decir si existe o no halitosis. Ahí ya indagarán en un ERGE, alguna gastropatía, etc. Los oídos, es importante también conocer la evaluación de los oídos. Sabemos que el oído está formado por el hélix, el antihélix, la fosa, el antihélix, la concha, trago, etc., ¿no? ¿Qué tenemos que conocer? De que tenemos un oído externo, oído medio y oído interno. Esto es algo básico, igual anatomía básica. El oído externo, el oído medio y el oído interno. Igual aquí en los síntomas del aparato auditivo, al igual que en la boca, podemos mencionar varios. Otalgia, por si acaso, es lo mismo que decir otodinia, que es el dolor de oído, ¿ya? Así que si les ponemos otodinia, ¿qué es? El dolor de oídos. Algunos piensan que solo otalgia es, y ya no saben qué responder en otodinia. Hay que ver, ¿no?, cómo está. Si estamos evaluando la parte de oídos, tiene mucha relación con el sistema vestíbulo-coclear, con todo lo que es el equilibrio. Entonces tendremos que ver, si viene un paciente mareado que dice, ¿sabe qué, doctor, doctora, me mareo constantemente? ¿Qué van a ir a buscar? Tenemos que ir a evaluar cómo está el sistema vestibular, porque a partir de ahí nace el equilibrio, ¿no? Hay que ir a buscar o indagar otros síntomas, síncopes, hipotimias, serán de origen cardíaco, serán de origen central, etc. Pero el oído sí o sí tiene que entrar dentro de esta evaluación. Ahora, ¿cómo hacemos la evaluación? Aquí, bueno, tenemos diferentes alteraciones que se pueden presentar en los oídos. El color, cambios en el color, algunos se ponen más rojos. Cuando uno está corriendo o haciendo una actividad fuerte o que tenga alguna descarga adrenérgica, o esté en un lugar donde existe mucho calor a lo que está acostumbrado, los oídos cambian de color. Si un paciente es cardiópata, tendrá los oídos podremos evaluar ahí, tendrá las orejas azules, ¿no? Entonces tenemos que ver y evaluar delicadamente el color, la posición, la presencia de algo externo, los famosos quistes. Hay pacientes que incluso tienen como perforaciones desde que han nacido. ¿Tendrá algo que ver con la genética o alguna patología? Sí. Tenemos que ser bastante exhaustivos en la inspección del pabellón auricular. También es importante ver la posición de los oídos, ¿no? Si tiene una implantación alta, una implantación baja o es una implantación normal. La palpación es sencilla, agarrar el pabellón auricular e ir buscando si hay algún quiste, si hay algo que les llame la atención. Podemos encontrar diferentes, hay formas, tubérculos, pueden no tener orejas, o algunos pueden tener orejas más pequeñas, otros más grandes. Entonces eso ya nos va dando indicios de alguna patología. La exploración del oído. La exploración del oído vamos a hacerla a través de con la ayuda de un otoscopio, ¿no? Elevar arriba, un poco atrás y hacia afuera, y recién poder ingresar con el dispositivo para ver que la presencia de secreciones, ver cómo está la membrana timpánica, ver si hay algún cuerpo extraño, porque vienen, no escucho o escucho zumbidos. Entonces agarran el dispositivo y mediante esa maniobra de elevarlo, llevarlo hacia afuera y un poco hacia atrás. Entonces esa es la manera adecuada de hacer la evaluación
Correcto.